Esta se inicia con la erupción del primer diente secundario. ¿Cuál es el primer diente secundario? El primer molar inferior. Ya les avisé que hay una discusión mucho entre qué pieza es la primera de las permanentes que erupciona en la cavidad bucal. Se ha hecho un estudio que en Sucre erupciona primero los incisivos inferiores, ¿no? Como ustedes ven, toda esta literatura es americana y allá, en Estados Unidos, lo primero que erupciona es el primer molar. Pero a la vez van a erupcionar los dos. Los dos incisivos inferiores y el primer molar inferior. Entonces, dice, se inicia con la erupción del primeros dientes secundarios, que es el primer molar inferior, o pueden poner también el primer incisivo inferior. Iniciándose nuevos periodos de aprendizaje neuromuscular. Aquí quiero hacer un hincapié. Por favor, la cámara. Me gustaría tenerlos aquí en clases ahorita y poderles preguntar, pero lamentablemente no podemos. ¿Cuándo termina de madurar el sistema nervioso central? Se ha comprobado que el sistema nervioso central termina de madurar más o menos, ¿no?, a los 10 años. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan más o menos desde los 5 años para adelante de su vida. De los 5 años para atrás no se acuerdan. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso central no estaba maduro. Recién cuando llega esa etapa del recuerdo es que inicia el periodo de maduración de nuestro sistema nervioso central. ¿Acaso ustedes le darían a su hijo, no? Toma, hijito, 20 bolivianos, vas a tomar el micro B, te vas a ir al barrio petrolero, ¿no? Vas a ir a la Avenida de las Américas, me compras tal cosa y luego te vienes. No, ¿por qué? Porque el niño no está consciente de lo que va a hacer. Recién podemos nosotros a nuestros hijos largarlos, soltarlos así. ¿Cuándo? A los 10 años, cuando ya tienen más o menos ese sistema nervioso central un poco más maduro. Entonces, miren, gracias a Dios, nuestro sistema nervioso central no está maduro a los 6 años cuando están erupcionando nuestros primeros molares. ¿Por qué? Vamos a dibujar. Miren, primer molar, permanente. Primer molar inferior, permanente. No se olviden que cuando salen las piezas dentarias, solo tienen 1/3 de su raíz, ¿sí? Conforme van erupcionando, ¿sí? Van erupcionando, van aumentando también sus raíces, de tal manera que cuando chocan, están creciendo todavía sus raíces. Pero ojo, salen a los 6 años, erupcionan, van a chocar más o menos a los 7 años. Si nuestro sistema nervioso central estuviera maduro, cuando choca, ahí nos quedaríamos, y todos seríamos clase 2 de hambre, ¿sí? Por eso Dios, muy sabio, ha hecho que este sistema nervioso central madure a los 10 años. ¿Qué va a hacer? Va a chocar aquí, y el niño, ¿qué tiene a los 6, 7 años? Bruxismo. Y va a buscar su posición definitiva. Y va a buscar, ¿qué va a hacer? Este va a venir, miren, esta pieza va a venir más adelante, ¿no?, buscando su posición definitiva. Pero cuando chocó, quedó en el inferior, ¿qué? Un desgaste, una cicatriz de lo que fue su primer contacto, y luego buscó una posición definitiva. Eso es lo que dice aquí en la diapositiva. Vamos a ver adelantando poco a poco. Dice,
Esta se inicia con la erupción del primer diente secundario, que es el primer molar o los incisivos inferiores, iniciándose nuevos periodos de aprendizaje neuromuscular en cada diente, que toma posición funcional de entre los arcos dentarios mediante el proceso eruptivo del crecimiento de las raíces dentarias. Como hemos visto en la dentición temporaria, aquí en la dentición mixta también hay ¿qué? Guías, ¿no? Guías de su erupción. ¿Cuáles son? La secuencia de erupción. Está dada por la genética y dentro de los estándares internacionales se maneja la siguiente secuencia, ¿no? Ojo, esta tabla de acá, ¿sí? Tómenle una foto porque se las voy a explicar. Listo. Venga acá. Hemos hecho aquí, ¿verdad? Aquí tenemos 6, 1, 2, 4, 5, 3, 7, 8. Y aquí, abajo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Esta es secuencia de erupción. A los 6 años, ¿quién va a erupcionar? Primer molar. A los 6 años, ¿quién va a erupcionar? Primer molar. Y el incisivo inferior. ¿Sí? Entonces, incisivo inferior. 7 años, ¿quiénes van a erupcionar? El incisivo superior. 8 años, los dos laterales, ¿no? 9 años, ¿quiénes van a erupcionar? El segundo premolar, el segundo premolar. 10 años, ¿quiénes van a erupcionar? Ojo, el primer premolar, ¿no? Ay, córtame, me equivoqué. Entonces, me equivoqué, por favor, estamos iniciando de nuevo. Estos números representan las piezas dentarias en qué época van a erupcionar. A los 6 años, ¿quiénes erupcionan? ¿Sí? 6 años, lo voy a poner. Los primeros molares y los incisivos laterales. 7 años, el primer molar superior, ¿no? Y el incisivo central superior. 6 años, 7 años. 6 años, ¿verdad? 7 años aquí. 7 años. 8 años, ¿quiénes erupcionan? 8 años. Los dos laterales. 9 años, ¿quiénes erupcionan? A los 9 años, el canino inferior y el primer premolar superior. 10 años, ¿quiénes erupcionan? 10 años, 10 años, los segundos premolares con el primer premolar inferior y el segundo premolar inferior. 11 años, ¿quiénes erupcionan? Este es el problema, este es el diente problema. El canino. 12 años, los segundos molares, 12 años. Y los terceros molares, 18 años. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Esto cómo debería ser? Normalmente, ¿no? A los 6 años los primeros molares, ¿sí? Si esto fuera inferior. 6 años los primeros molares, ¿no? El incisivo lateral. 7 años los segundos, los laterales. 8 años los caninos. Pero ¿cuándo está erupcionando el canino? A los 11 años. Este es el problema de la secuencia de erupción, ¿no? Aquí está el problema. Justamente en esta pieza dentaria, el canino. ¿Por qué? Porque está erupcionando fuera de
tiempo. ¿Y qué nos va a causar esto? Venga por favor acá. Si nosotros dibujamos aquí las piezas dentarias de una hemiarcada, incisivo central, incisivo lateral, ¿no? Y aquí está el premolar, haciendo esta secuencia de erupción, el primer premolar. Este espacio para este canino que está aquí en la parte de arriba es muy pequeña y no va a poder erupcionar. Entonces, o va a quedar impactado, o va a salir hacia vestibular, o va a salir hacia palatino. Para eso, ¿qué tiene? Tiene los espacios funcionales, tiene los espacios primates. ¿Se da cuenta? Entonces, miren, esos espacios que hemos visto en la dentición temporaria, ¿son para qué? Para que este canino entre en posición. Pero pese a eso, todavía no crece. ¿Por qué? Porque nuestra secuencia de erupción está mala, ¿sí? Este canino debería haber salido, si este salía a los 7, 8, 9 años, 10 años y entraban correctamente todos, ¿sí? Pero como sale a los 11 años, tenemos este problema, ¿sí? A eso se refiere esta secuencia de erupción. Continuando entonces, ya hemos visto la secuencia de erupción, ¿no? Esta zona de variabilidad, la que está cuadradita, ¿por qué es? Por problemas de los caninos. Que los caninos salen muy tardíamente y no entran en correcta posición. Cuando yo les pregunte qué pieza es la que causa la zona de variabilidad, ¿cuál es? El canino. Tenemos otra guía. ¿Cuál es? La cronología. También es por la genética, ¿no? Y se considera que deben realizarse en un periodo entre los 6 años y los 12 años. Estamos hablando de dentición mixta, ¿verdad? O 13 años, considerándose que las mujeres es 5 meses antes que el varón. Y el tamaño también está determinado por la genética, y los dientes de los hombres son mucho más grandes que los dientes de las mujeres. Ya sabemos por qué, porque nuestro aparato masticatorio es más potente que las mujeres. Muy bien, entonces estas son las guías. Ahora pasamos a lo que es características individuales de la dentición mixta. Así como la dentición permanente tenía sus propias características, ¿no? La dentición o la dentición temporaria tenía sus características, la dentición mixta también presenta características. Características individuales. Se considera que el establecimiento de estas nos asegura la presencia de una oclusión equilibrada y estable. Cualquier alteración durante las 2 primeras guías, ya sea por patologías o traumatismos o iatrogenias, traen como consecuencia alteraciones estableciendo una mala oclusión. Entonces, ¿cuáles son las 2 primeras? Espacios de recuperación, ¿sí? Y la relación molar clase 1 de Angle. Muy bien, vamos a ver las características. Espacios de recuperación. Ahora sí nos vamos al espacios de recuperación. No vamos a borrar esto para que ustedes vean. ¿Sí? Por favor, aquí, repasando las características individuales, vemos los espacios de recuperación. ¿Qué son estos espacios de recuperación? Es la diferencia en los diámetros mesiodistales. ¿De qué dientes? De estos dientes temporarios. El canino, el primer molar y el segundo molar. Del CDE, ¿para qué? Para que entren ¿quiénes? El 3, el 4 y el 5, que son los dientes permanentes. En el maxilar superior, este espacio de recuperación es 1.8 y en el maxilar inferior es 3.4. ¿Para qué me sirven estos espacios de recuperación? Para que entre el canino. Como vimos, este canino que está saliendo tardíamente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espacios de recuperación. Dentición temporal. Vamos a dar, vamos a poner aquí, por ejemplo, canino, ¿sí? Primer molar, segundo molar. Y les vamos a dar valores. 5, 6, 6. ¿Verdad? Esta es dentición temporal. La permanente es la que viene aquí arriba. Hemos dicho que es mucho más grande, ¿no? Pero ojo,
Estas son molares en la edición temporaria. Aquí son premolares. Entonces damos valores. 5, 4 y 4. Si sumamos 6 y 6, 12 más 5, 17. 4 y 4, 8 más 5, 13. ¿Cuánto estoy ganando? 3 milímetros. ¿Para qué entre quién? El canino. A eso se refiere el espacio de recuperación. Lo que nos va a reservar la edición temporaria para que entren mis dientes permanentes. ¿Sí? En este caso están cambiando molares por premolares. Y como sabemos, este diámetro mesiodistal de los premolares es mucho más pequeño que los molares temporales. A eso se refieren los espacios de recuperación. Otro, la relación molar clase 1 de Angle. ¿Cómo es esta relación molar clase 1 de Angle? Me gustaría tenerlos aquí, ¿no? Para poderlos ver. Pero nos vamos a enfocar aquí, al dibujo. Un poquito más se acerca al dibujo. La relación molar clase 1 de Angle, ¿qué quiere decir? Que la cúspide del canino mesiodistal del canino superior va a entrar ¿dónde? Al surco mesiovestibular del primer molar inferior. Esa es la relación clase 1 de Angle. ¿Qué más tiene? No rotaciones. Vamos a dibujar aquí, por favor. No rotaciones. La cámara aquí. ¿Cómo afectan las rotaciones? Miren, vamos a hacer aquí un incisivo lateral rotado, canino, premolar. ¿Sí? Y vamos a hacer una rotación en la parte posterior. Estamos mirando de arriba, este es un molar, este es otro molar, este es un premolar, este es un premolar rotado y este es un canino. Perfecto. Miren, las rotaciones en el sector anterior me disminuyen el perímetro del arco. O sea, si este arco era así y me presenta una rotación, ¿cómo va a ser mi arco? Mucho más pequeño. ¿Por qué? Por culpa de esta rotación. Pero en las piezas posteriores, este es en las anteriores, en las posteriores, ¿sí? Esto, ¿qué va a hacer? Me va a aumentar el perímetro del arco. Miren, vamos a dar valores para que ustedes puedan apreciar mejor. Aquí está el molar, aquí está el molar, aquí está el premolar si estuviera en buena posición, y mi canino, ¿sí? Y damos valores. 6, 6, 4, 4 y 5. Sumamos. 6 y 6, 12, más 4, 16, 20, 25. 25. O sea que este perímetro del arco, ¿qué me está? Este es el perímetro del arco normal. Pero si está rotada una pieza posterior, le damos valores 6, 6, 4, 6 y 5. 6 y 6, 12 y 4, 16, 22 y 5, 27. ¿Qué pasó con este perímetro del arco? En este caso, si este perímetro del arco era así, con un diente rotado en la parte posterior, va a aumentar. Entonces, ¿qué les quiero decir? En la parte anterior, una rotación me disminuye el perímetro del arco. Y en la parte posterior, una rotación me aumenta el perímetro del arco. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a la diapositiva. Entonces dice, relación molar clase 1, no rotaciones, puntos de contactos ajustados. Tienen que haber puntos de contactos ajustados. Esto es muy importante, es otra de las características. Vengan aquí. Miren. Puntos de contactos ajustados. Una pieza, un molar,
un molar, un premolar y un premolar, con puntos de contactos ajustados. Y ahora vamos a hacer un dibujo, un esquema con diastemas. Los puntos de contactos ajustados son responsables de la transmisión de las fuerzas masticatorias. Cuando nosotros estamos comiendo, gracias al periodonto que tiene la pieza dentaria, háganse de cuenta que esta es la corona y esta es la raíz, mis dos piernas juntas. El periodonto no hace que se suelte la pieza dentaria. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, estamos mordiendo, la pieza se sube y se baja. Hacemos movimientos, está lateral, lateral, se sube y baja. Esos movimientos nos da el periodonto. Pero esa transmisión de las fuerzas masticatorias, ¿quiénes me va a dar? Mis puntos de contactos ajustados. Cuando no hay puntos de contactos ajustados, existe un diastema, ¿qué va a hacer? La pieza se va a mesializar y la otra se va a distalizar. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Esta pieza va a venir aquí, ¿sí? Y se va a separar un poco de acá. Y esta otra pieza va a venir acá y se va a separar de aquí. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber interrupción de las fuerzas masticatorias. Por eso es importante tener puntos de contactos ajustados. Si hemos perdido una pieza dentaria, inmediatamente la debemos colocar mediante una prótesis, un implante. No pueden haber diastemas en la dentición permanente. ¿Por qué? Porque se interrumpen las fuerzas masticatorias. ¿Y qué me va a causar? Mesialización y distalización de las piezas dentarias. Muy bien, nos vamos a la diapositiva. Puntos de contactos ajustados. Angulación coronal, inclinación en sentido distal de las raíces, favoreciendo y estableciendo, ¿no?, de las sobremordidas verticales y horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, aquí al lado. Ya les dibujé, pero vamos a volver a dibujar. ¿Cómo dijimos que era la dentición temporaria? Fuerzas axiales verticales. Entonces, si esta es una muelita, su relación corono-radicular es 3:1, ¿sí? Verticales 3:1, sus raíces 3, la corona 1, ¿no? Era plano oclusal plano. La dentición permanente no es así. ¿Por qué? Porque choca la pieza dentaria y busca su posición definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta pieza dentaria viene acá, la raíz palatina que es potente y la vestibular que es pequeña. Y la otra pieza que está acá, la inferior, viene aquí. ¿Cómo son las fuerzas axiales? Oblicuas, ¿sí? Buscando ¿qué? El mejor refuerzo óseo. Aquí que está el paladar y aquí que está la línea oblicua externa, ¿sí? A eso se refiere, ¿no?, estas angulaciones coronales, para que me formen las dos curvas, la curva de Spee y la curva de Wilson. Muy bien, nos vamos a la diapositiva. Inclinación coronal, posición de las coronas en sentido vestíbulo palatino, ¿no? Vamos a dibujar acá, volvemos a la pizarra, borraré esto. Miren, voy a dibujar aquí la raíz palatina, la raíz vestibular, ¿sí?, y la pieza inferior, buscando el mejor refuerzo. Esta inclinación, ¿no?, esta inclinación de las piezas dentarias que estaban rectas, ahora se han inclinado hacia los lados, me va a formar esta inclinación una curva, la curva de Wilson. Perdón, aquí, la curva de Wilson. La curva de Wilson. Y
las piezas dentarias en la dentición temporaria, ¿cómo están? Aquí un pequeño esquema, solamente las coronas, ¿sí? Plano oclusal, plano, dentición temporaria. ¿Cómo es en la dentición permanente? Plano oclusal, curvo. ¿Para formar qué curva? Dispi. ¿Sí? Entonces, esta es la inclinación coronal, ¿no? Y la angulación coronal que hay en las piezas dentarias. ¿Para formar qué? La curva de Wilson, que es frontal, y la curva de Speed, que es lateral o sagital. Muy bien. Pasamos, por favor, diapositiva. Esta etapa de dentición mixta termina cuando erupcionan los segundos molares secundarios. ¿Cuándo? 12 o 13 años. Estableciéndose el patrón de masticación definitivo. ¿Por qué? Ya maduró el sistema nervioso central, ¿verdad? Por medio del aprendizaje neuromuscular. A partir de este momento, las acciones ejercidas sobre los dientes, ya sea por disfunciones, patologías o iatrogenias, ¿qué es una iatrogenia? Un daño que nosotros como odontólogos producimos, tendrán un efecto severo sobre el sistema masticatorio o genático. En este tópico cabe destacar que el sistema neuromuscular, gracias a Dios, no acompaña el desarrollo de la oclusión. ¿Por qué? Porque si tocan los primeros molares a los 7 años, sus dos cúspides, nos deberíamos quedar en esa posición. Como no está maduro el sistema nervioso central, falta madurar hasta los 10 años, va buscando su posición, formando ¿qué? La curva de Spig y la curva de Wilson, ¿verdad? Entonces dice, pues se trata de un sistema inmaduro, y esto es de fundamental importancia porque el niño está próximo a entrar en un momento en el que comenzará su dentición mixta, en la cual se produce un verdadero caos oclusal, con la convivencia de piezas temporarias y permanentes. El hecho de que este sistema nervioso todavía sea inmaduro, con movimientos rápidos e inseguros, evita que se detecten a nivel consciente las múltiples interferencias oclusales que van a existir en esos momentos. ¿Por qué? Porque están buscando sus posiciones definitivas. Dentición permanente. A ver, vamos recapitulando. Características de la dentición mixta. Vamos. Espacios funcionales. ¿Sí? No, ese es temporario. Remanentes de crecimiento. ¿Sí? Otra función, otra dentición. Formación de la curva de Spig y la curva de Wilson. Presencia de overjet y overbite. Ya no es un plano oclusal plano, sino ¿cómo es el plano oclusal? Curvo. ¿Sí? Relación corona-radicular, 1 a 1. En el descenso del plano oclusal, ¿dónde va a estar? A nivel del tragus de la oreja. Entonces, no se olviden de esas características, son de la dentición temporaria. Pasamos a la dentición permanente. Dentición permanente, por favor, en la diapositiva. En el momento en que termina la erupción de los dientes secundarios y estos tienen contactos funcionales aproximadamente a los 15 años, porque esto a los 15 años se refiere que el segundo molar sale ¿cuándo? A los 12 o 13 años. Hasta tocar contacto funcional son 14 o 15 años, porque no se olviden que no están ocluyendo las piezas cuando erupcionan. Recién van a tomar contacto después de un año de haber erupcionado. Por eso dice, a los 15 años, los arcos dentarios tendrán una evolución que dependerá del cuidado personal y profesional de los mismos, pues estos presentan sus propias características. Inicio del pico de crecimiento. Esto se diagnostica mediante radiografías cefálicas laterales. ¿Qué se van a ver ahí? Las vértebras carpal en las manos. En la mujer es de 13 años y en el varón es de 14 años. Vamos a ver aquí en la pizarra. Vamos a borrar esto.
Vamos a ver con esto de la dentición permanente el inicio del pico de crecimiento. Esto es muy importante para saber cuándo podemos hacer nosotros nuestras expansiones en maxilares, ¿sí? Hemos dicho que el inicio del pico de crecimiento en las mujeres es a los 13 años y en el varón es a los 14 años. Daremos un poquito de... Nos iremos a embriología, ¿sí? Para explicar esto. Sabemos que el paladar, embriológicamente, ¿no? El maxilar superior se forma por medio del cartílago cuadrado. Tiene dos prolongaciones que son las prolongaciones palatinas. En la parte inferior está la lengua. Estas prolongaciones palatinas no están fusionadas todavía. Están hacia abajo. Conforme la lengua va haciendo su acción, estas prolongaciones palatinas se van elevando para posteriormente soldarse en la parte media, ¿sí? Esta parte media, ¿cuándo? Como dice, en la mujer a los 13 años y en el varón a los 14 años. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta soldadura se va a realizar a esta edad, ¿no? O sea que antes de esta edad nosotros podemos hacer una separación de ese paladar. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí hay un molar y aquí hay otro molar. ¿Perfecto? Tenemos aquí piezas dentales, ¿no? Desordenadas. Vamos a poner aquí un premolar o un molar más. Vamos a poner aquí un premolar. Miren, ¿eh? El otro premolar que está acá. Canino, incisivos, otro incisivo por aquí, otro incisivo por aquí, premolar, el canino que quedó fuera del arco y el otro molar. Es un verdadero caos dental. Nosotros sabemos que aquí en la parte media, ¿qué está? Esta línea media de la unión, de la fusión del paladar. Podemos usar un aparato ortodóntico. Poner una banda aquí, una banda aquí, una banda a nivel del canino, una banda a nivel del canino y colocar un tornillo de expansión aquí en el medio, cuyos extremos van soldados aquí a estas piezas. Y se va dando un cuarto de vuelta cada día, ¿no? ¿Y esto qué va haciendo? Que este paladar se vaya abriendo. ¿Pero cuándo? Antes de los 13 años. Si nos viniera un paciente, mujer de 8 años, con este problema, entonces nosotros le podemos colocar este disyuntor, abrir este paladar y poder hacer entrar las piezas correctamente. Pero si el paciente viene a los 17 años o 20 años, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una radiografía cefálica lateral, por favor. Una radiografía cefálica lateral, como es esta de aquí, que están viendo en la imagen, y fijarnos que en los cuerpos vertebrales. Por favor, a la pizarra. Estos cuerpos vertebrales, para ver si hay pico de crecimiento o no, tenemos que ver. Generalmente los cuerpos vertebrales, cuando ya ha culminado su pico de crecimiento, el cuerpo vertebral es plano. Pero si todavía tiene pico de crecimiento, es así, bicóncavo. Entonces, ¿qué observo en la radiografía? ¿Cómo se comportan estos cuerpos vertebrales? Pues puede ser que me venga un paciente de 15 años, un paciente de 15 años, ¿no? Y yo no sé si ha madurado o no, ese rafe media ya se unió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir una radiografía cefálica lateral y ver cómo están esos cuerpos vertebrales. Si está bicóncavo, todavía tiene pico de crecimiento. Pero si ya están planos, ya no le pongo este disyuntor. ¿Por qué? Porque no voy a lograr separar. Esto ya se soldó en la línea media. ¿Y cómo se sabe cuando va prosperando este tratamiento? Miren, aquí está un incisivo, aquí está el otro incisivo, aquí está el canino, aquí está el lateral, como estamos representándolo acá, aquí está el lateral, aquí está el canino en buena posición. ¿Sí? ¿Qué es
Y esto vamos a hacerlo todavía un poco más, que vaya superpuesto a esto de acá. ¿Sí? O sea que hay un apiñamiento severo en la parte anterior. Si yo coloco el disyuntor y estoy abriendo una vueltita, un cuarto de vuelta cada día, ¿cómo voy a tener esta figura? Voy a tener así. Con un diastema en la parte anterior. ¿Qué quiso decir esto? Que se abrió, que se disyuntó, que se separó ese maxilar, ¿no? Siempre les queda un diastema. ¿Por qué? Porque ese diastema nos va a servir ¿para qué? Para acomodar ciertas piezas que aún todavía faltan acomodar. No se olviden que después que hemos separado esto, el hueso se vuelve a formar en la parte media, pero ya ampliamos ese paladar para que entre correctamente las piezas dentales. Para eso es el inicio, aquí a la diapositiva, del pico de crecimiento. Remanentes de crecimiento. Se considera que un individuo que ha superado su etapa de máximo crecimiento presentará remanentes de crecimiento hasta los 20 años aproximadamente. ¿Cuánto? 1 o 2 milímetros, los cuales tendrán una incidencia directa en la posición de los arcos del adulto joven. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una pieza dentaria, digamos este canino, ligeramente, o este lateral en buena posición, pero este canino ligeramente que me falta erupcionar hacia abajo, voy a esperar, no le voy a colocar ortodoncia, voy a esperar tranquilamente hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque este arco todavía va a crecer 1 o 2 milímetros y va a entrar perfectamente este canino en su posición. O sea, que para que una pieza dentaria, sobre todo estos caninos que salen muy tardíamente, entren en correcta posición, tengo 4 espacios. ¿Cuáles son? Espacios funcionales, espacios primates, remanentes de crecimiento y ¿cuál es el otro espacio? Los espacios de recuperación. O sea, tengo 4 espacios para que estas piezas dentarias puedan entrar en correcta posición. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentición permanente. ¿Qué cambios oclusales vamos a tener? Vamos a tener la formación de la curva de Spigg. Van a haber problemas de abrasión. Se va a formar la curva de Wilson. Van a haber algunos procesos de reabsorción y algunos procesos de erosión. ¿Sí? Estos son cambios oclusales. Cambios oclusales funcionales. Tenemos estos, longitudinales y transversales. Dentro de los longitudinales tenemos la longitud y el perímetro. Y en los transversales, el ancho intercanino y el ancho intermolar. Vamos a ir a ver los longitudinales. Se mide en la línea media a partir de una línea que pasa tangente a las caras distales de los segundos molares primarios, ¿no? En la dentición permanente aumentan por la erupción del 6, 7 y 8. El perímetro se mide de la cara distal del molar derecho, temporario, a la cara distal del molar izquierdo, pasando por la parte media de las caras oclusales, vértice de caninos y de los bordes incisales. En la dentición permanente aumentan por la erupción del 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir esto? Dibujamos. Entonces, estas ya son características de la dentición permanente. Cambios oclusales funcionales. Hemos dicho son 2, longitudinales y transversales. Dentro de los longitudinales, miren, vamos a dibujar. Aquí está el incisivo, incisivo. Lateral, lateral. Canino, canino. ¿No? Ojo, estoy haciendo un paladar permanente. Haremos primero el temporal. Molar, molar, para que veamos la diferencia.
molar y molar. Primer y segundo molar. ¿Qué dice la teoría? Vamos a la teoría. Longitud. Se mide en la línea media a partir de una línea que pase tangente a las caras distales de los segundos molares primarios. En la dentición permanente aumenta por la erupción del 678. O sea, es una línea tangente que pasa por aquí, por el E y el E, ¿no? Esta es la parte media, esta línea tangente. ¿Va a aumentar? Este es temporario. ¿Va a aumentar? Sí. ¿Por qué? Porque en la dentición permanente, ¿qué va a haber? Primer molar, segundo molar y tercer molar. Primer molar, segundo molar y tercer molar. O sea, este va a estar aquí, ¿verdad? Va a aumentar, ¿por qué? Por las erupciones del 6, el 7 y el 8. Longitudinales, también va a aumentar. ¿Por qué? Porque ese es longitudinal. El perímetro también va a aumentar. ¿Por qué? Porque el perímetro era hasta aquí, en la dentición temporaria. Y en la permanente está viniendo hasta aquí, abajo. ¿Por qué está aumentando? Por la erupción del 6, 7 y 8. Ojo, muchas veces yo les tomo estas preguntas en el examen y les digo, ¿no? ¿Qué cambios longitudinales se presentan en la dentición permanente? De la dentición temporaria a la dentición permanente. Y me ponen longitudinales y transversales. ¿Pero qué? ¿Cuál es la palabra clave? Aumentan. ¿Por qué? Por la erupción del 6, 7 y 8. ¿Sí? Vamos a ver los cambios oclusales, funcionales, transversales. ¿Cuáles son? El ancho intercanino. Este ancho intercanino que va del canino de aquí, de leche al otro canino, ¿no? Del vértice del canino derecho al vértice del canino izquierdo, incrementa 5 milímetros por el maxilar permanente, debido a la inclinación vestibular de las coronas y de un máximo de 2.4 para el inferior, por la inclinación hacia el igual de las coronas. El ancho intermolar, de la fosa central del molar izquierdo temporario en el maxilar permanente, tenemos un incremento de 2 milímetros a nivel de los segundos premolares, siendo mayor en los primeros molares recién erupcionados en la mandíbula. El incremento no es significativo debido a la inclinación igual progresiva de los premolares y molares. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver aquí. Estos eran longitudinales. Vamos a usar el mismo para los transversales. Este ancho intercanino, desde aquí hasta aquí, se va a aumentar en la dentición permanente. ¿Por qué? Porque este canino va a estar más hacia vestibular. Cuando van a salir los caninos no van a estar rectos, porque estas fuerzas axiales ya son longitudinales, oblicuas, ¿no? Y aparte son más vestibularizadas. ¿Por qué? Porque tienen overjet y overbite. O sea, en los caninos va a tener 5 milímetros de aumento de este ancho intercanino. Y en los molares, los primeros molares, que es donde más se va a notar esto, los molares, ¿qué van a hacer los superiores? Se van a vestibularizar para formar ¿qué? La curva de Spig y la curva de Wilson. Y los inferiores se van a lingualizar. ¿Para qué? Para formar también esta curva de Spig y la curva de Wilson. Pasamos. Etapas del desarrollo de la erupción en la oclusión permanente. Estas etapas se han diferenciado en 4 etapas. La primera etapa dice etapas del desarrollo de la erupción en la oclusión permanente. La primera etapa va a coincidir con la erupción de primeros molares e incisivos permanentes. ¿Cuándo se da esta etapa? A los 6 años. La segunda etapa, esta de aquí de verde. Segunda etapa, erupción de premolares. ¿Cuándo se va a dar? De 9 a 10 años. La segunda etapa, erupción de premolares. Tercera etapa,
Erupción de segundos molares. ¿Cuándo se da? A los 12 años, la segunda etapa. Y la tercera etapa. Y la cuarta etapa sería etapa que corresponde a la erupción del canino. Este canino que es el que no ha causado todo este problema de erupción. Entonces, este autor lo resume, ¿no?, en las etapas del desarrollo de la erupción en la oclusión permanente en 4 etapas. La primera etapa, erupciones de los primeros molares. Segunda etapa, erupciones de los premolares. Tercera etapa, erupción de los segundos molares. Y la cuarta etapa, erupción de los caninos. Entonces, tanto en la formación de la dentición temporaria como en la formación de la dentición permanente, existe una secuencia. Primero los dientes anteroinferiores y luego los anterosuperiores. Hemos dicho, primero inferiores, luego los superiores. Segundo paso sería la conformación de las curvas. La curva de Wilson y la curva de Spig, que me va a dar una alineación tridimensional. Y luego la consolidación de la oclusión. Ya hemos dicho la calcificación del tercio apical. Hemos dicho la pieza sale con un tercio de su raíz. Cuando hacen contacto con la pieza permanente, recién un año después va a terminar esta calcificación de su tercio apical o su ápico formación. Esta misma secuencia será la que seguiremos en el diagnóstico y en el tratamiento de la oclusión, que hemos resumido con la palabra dato, que significa la D, desoclusión, la A, alineación tridimensional, no se olviden las dos curvas, curva de Spig y curva de Wilson, ¿no? Alineación tridimensional, la A y la T. Y oclusión, la palabra O. Entonces, eso significa dato. Hemos llegado a lo que conocemos como una oclusión adulta, y en ella solo encontraremos, como recuerdo de la dentición mixta, las facetas adaptativas o huellas. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la dentición mixta? Que salían los molares superiores e inferiores y chocaban a los 7 años. Y se desgastaban y quedaban unas huellas, esas facetas adaptativas o huellas, cicatrices en el esmalte de aquella oclusión balanceada bilateral que fue en ese entonces. Muy bien, vamos a quedar aquí. Para la siguiente clase les voy a pasar dentición permanente. ¿Sí? Espero que hayan entendido, que hayan comprendido. Muy bien. Yo quisiera que ustedes me digan si este método es viable para ustedes, porque lamentablemente yo vivo muy lejos, vivo casi cerca al ex aeropuerto, y para Zoom se necesita un Wi-Fi muy potente. Entonces, en estas condiciones no puedo tener acceso a Wi-Fi, pero se va a colgar cada rato, ¿no?, la presentación. Entonces, para mí también este método es más fácil. ¿Por qué? Porque estamos viendo las diapositivas en la computadora y estamos viendo esta pizarrita donde estoy dibujando. Me parece más interesante y mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque así les voy explicando y vamos despejando dudas. De todas maneras, yo quisiera, si hay alguna pregunta, alguna duda que ha quedado de este tema, ¿no?, ustedes me las puedan mandar por WhatsApp y yo poder hacer un listado. Y antes de empezar la siguiente clase, resolvemos esas dudas, esas inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Y seguimos avanzando en las siguientes clases. Muchas gracias. Hasta luego.